Este es el título que lleva el estudio de hoy. Se llama así, Esperanza Viva. Vamos a hablar de esto, Esperanza Viva. Bueno, en realidad esto, Esperanza Viva, lo vamos a tocar al final, porque para entender de qué habla el autor sobre Esperanza Viva, tenemos que comprender de qué es lo que viene hablando. Y tiene que ver mucho con respecto a la fe, que es lo que vamos a hablar para poder lograr entender lo que es Esperanza Viva. Primero, antes de empezar en sí sobre Esperanza Viva y hablar de la fe, vamos a ver dónde no se debe poner nuestra fe, dónde no debe estar nuestra fe, pero no solamente a la luz de la lógica, sino a la luz de la palabra. Vamos a irnos a lo que Pablo le escribía a la iglesia allá en Roma. Romanos capítulo 10 versículo 11 dice así, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Siempre me ha llamado la atención cuando Pablo dice, la escritura dice, porque definitivamente aquí le está hablando a personas que conocen la escritura, a personas que ya tienen su recorrido en la fe cristiana, porque si le hablara a personas que están iniciando, no diría simplemente la escritura dice, sino que ubicaría, como en otros momentos que dice, como decía el salmista, como escribía el profeta, diría así, pero hace una referencia así como que la escritura dice, ustedes ya saben esto, pero nos vamos a ir exactamente a cuál escritura hace referencia Pablo acá cuando dice que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Esto lo sacamos en Isaías capítulo 28 versículo 16. Por tanto, Jehová, el Señor, dice, Él es el que dice, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Muy bien, Dios está hablando literalmente de Jesucristo acá. La referencia la clara primera de Pedro, capítulo 2 cuando habla de la piedra que desecharon los constructores. La piedra que desecharon es la que ha sido puesta como piedra angular. Ahí lo pueden leer en primera de Pedro, capítulo 2. No lo voy a poner ahora porque no es el tema en sí, pero pueden leer primera de Pedro 2 y ver donde Pedro hace la referencia acerca de Jesucristo, la piedra aprobada. Y entonces Dios está hablando acerca de Jesucristo, que Él ha puesto por fundamento de su pueblo a Jesucristo, aprobado, precioso, estable. Y si creen en Jesucristo, dice, no se apresure. El término apresure tal vez para nosotros no calza, porque el término apresurar para nosotros es como ir muy rápido, apresurarse, ¿verdad? Pues en sí, el término original del hebreo, lo pongo acá, significa desmayar. Lo que el autor está escribiendo acá, cuando Dios habla, es que el que cree en Jesús, hablando de la piedra probada, el que cree en este fundamento no desmayará. Es lo que hace referencia Pablo acá cuando habla en Romanos 10 sobre el término que utiliza el autor al escribir en Isaías lo que Dios determinó como fundamento de su pueblo y es Jesucristo. Y dice, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere, hablando de Jesucristo, no será avergonzado. Ahora, allá en Isaías decía, no desmayará. El término avergonzado que usa acá es el griego kataijuno. Este kataijuno habla de sentir vergüenza de uno mismo. Ahora, uno puede sentir vergüenza ajena. Creo que ustedes han escuchado ese término. Un ejemplo, vi jugar a Saprissa, a mi equipo Saprissa ayer. Qué vergüenza verlos jugar. Esa vergüenza no es mía. Ellos son los que, es un ejemplo, ¿verdad? Para que no se ofenda ningún sapricista. Ellos avergonzaron con su forma de jugar, con su forma de actuar. Es una vergüenza ajena. Las personas les están viendo a ellos y siento vergüenza ajena. La vergüenza de uno mismo es cuando uno pone su palabra al frente
y no resulta como uno aseguraba que iba a resultar. Un ejemplo es como que yo les diga, no, este trabajo que se quieren hacer, yo lo puedo hacer y yo lo hago en una hora, tengo completo ese trabajo y perfecto, bien hecho. Paso una hora, dos, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, terminó el día y no logré hacer el trabajo. Entonces las personas dirán, pero no que usted lo iba a hacer muy rápido, y que lo iba a hacer perfecto y que en una hora lo tenía listo. Entonces me avergüenzo de mí mismo, no es de nadie más, sino de mí mismo. A eso es lo que se refiere el tema, el texto. Me avergüenzo de mí mismo porque yo dije algo que no se cumplió. Entonces Pablo está diciendo que el que cree en Jesús no se avergonzará de sí mismo. Si yo hablo de Jesús, si yo declaro algo de Jesús, si yo enseño algo de Jesús, no seré avergonzado porque lo que la Biblia enseña de Jesús es verdad. Lo que la palabra promete se ha de cumplir. Entonces no somos avergonzados, por eso hay que tener cuidado de que si yo voy a hablar y digo, Dios me dijo, ojo, cuidado, y no va a caer avergonzado a sí mismo por decir algo que no viene directamente de Dios, sino fue un sentir, un pensar, una idea o una convicción propia. Tengo el ejemplo de un amigo y una iglesia cristiana, la esposa estaba embarazada y una señora que decía que era profeta dijo, Dios me dijo que le pongas, no me acuerdo el nombre, pero voy a decir, Dios, Dios me dijo que le pongas Isabel a tu hija. Y ellos no sabían si era hombre o mujer, pero es que Dios me dijo Isabel, entonces es mujer. Y compraron cosas rosadas y cosas de mujer y todo. Cuando se hacen el ultrasonido y ya el embarazo avanzado, se dan cuenta que es hombre. Entonces ellos decían, pero de ahí, no que Dios le dijo, la vergüenza a sí mismo es cuando usted y yo ponemos la palabra nuestra y no se cumple. Pero cuando usted y yo no ponemos nuestra palabra, sino la palabra de Dios ante las personas, no seremos avergonzados, porque lo que Dios promete, eso cumple. Ahora, la fe, pongo un recuadro acá, porque estamos hablando de dónde no poner nuestra fe. Entonces, la fe no consiste en una mente positiva. No digo que sea malo tener una mentalidad positiva, pero no podemos creer que nuestra fe se desarrolla por repetir en nuestra mente lo voy a lograr, lo voy a lograr, lo voy a lograr, porque parecemos el Chapulín Colorado, ¿verdad? Sí se puede, sí se puede, sí se puede. La fe no consiste en una mente positiva, ni tampoco en hablar de que yo declaro, yo confieso, yo digo, porque el que declare, diga y confiese no significa que va a ocurrir. Entonces la fe no puede estar en lo que nosotros decimos o en lo que nosotros declaramos, ni tampoco podemos poner la fe sobre cualquier cosa. Ese asunto de personas que tienen su confianza puesta en un trabajo estable, que tienen su confianza puesta en su cónyuge, que tienen su confianza puesta en su salario, que tienen su confianza puesta en su casa propia o en su carro, que tienen su confianza puesta en sus amigos, en sus familiares, y todo esto en algún momento puede llegar a fallar. Entonces no podemos poner la fe en cualquier cosa, ni tampoco podemos dejar la fe flotando por ahí, porque a veces decimos y no lo decimos de forma completa, entonces dejamos como que la fe flotando ahí. Yo espero salir bien de estos exámenes y decir, tenga fe, ahí flotando, flotando, tenga fe, pero ¿fe en qué? Yo espero salir bien de estos exámenes, tenga fe en Dios, tenga fe en Jesucristo, de que todo va a salir bien. Yo espero salir de este problema. Tenga fe en que Dios le va a ayudar. No dejemos la fe flotando por ahí, porque la fe no podemos ponerla. Enseñaba un predicador una vez que la fe es la combustión para que reaccione o se accione en quien hemos creído. Poner la fe en la fe misma, creo que por ahí adelante más lo digo, la fe en la fe misma es sentarse en el tanque de gasolina y esperar que ese tanque de gasolina nos lleve a donde queremos ir. No, si la fe es el tanque de gasolina, esa gasolina le echamos en el vehículo para que el vehículo genere y arranque. Entonces la fe en sí misma no es donde debe estar depositada nuestra fe. Entonces, para ir dándole forma al asunto, nuestra fe no se deposita en cualquier cosa, ni en cualquier persona. Pablo escribió en Romanos, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere. No está hablando de que pongan la fe donde cualquier cosa.
No, no. Todo aquel que en él creyere. Ya tenemos claro que está hablando de Jesucristo. Todo el texto habla de Jesucristo. Todo aquel que cree en Jesucristo no será avergonzado. No será avergonzado. La fe en sí no tiene poder, sino en quién depositamos la fe. Yo no puedo declararme un hombre de fe porque tengo una mente positiva, porque siempre ando hablando y declarando cosas buenas, porque la fe en sí misma no tiene poder. La fe cobra poder cuando la depositamos en quien tiene el poder de hacer las cosas. Entonces tenemos que aprender tal vez a hablar, completar las oraciones, pero más que todo en nuestro interior, saber en quién estamos confiando, saber en quién estamos creyendo, saber en dónde vamos a depositar nuestra fe. Jesús lo dijo literal, pero literal lo dijo allí en Marcos 11:22. Respondió Jesús ante las preguntas que le hacían: tened fe en Dios. Ahí es donde tenemos que depositar nuestra fe. Tened fe en Dios. Jesús mismo lo dijo. Y siendo Jesús nuestro maestro por excelencia, tenemos que entender que la fe no la debemos poner en mis hermanos. Yo no voy a poner la fe en mis hermanos. Los amo mucho, la congregación que amo, pero mi fe no puede estar en ellos. No puede estar en mis líderes. No puedo confiar 100% en que nunca van a fallar. No puedo poner mi fe en lo que tengo, porque en algún momento puede algo faltar. Y no puedo poner mi fe en lo que yo creo que es seguro y estable, porque lo que yo creo que es seguro y estable, mañana puede fallar. Y mucho menos voy a poner la fe en mí mismo. Yo soy ejemplo clarito que en el que menos confío es en mí mismo, porque tiendo a fallar, tiendo a equivocarme. Entonces la fe no se pone en ninguna de estas. Entonces, si la fe no se pone en mis hermanos líderes, en lo que tengo, en mí mismo, en lo que creo que es seguro, entonces, ¿dónde sí debemos poner la fe? Bueno, ahora lo leímos en Marcos que Jesús decía: tengan fe en Dios. Y Pablo en Romanos decía que el que creyera en Jesús, quien creyera en Él, no será avergonzado. Pero veamos cómo lo dice el autor de los Hebreos, porque esto es maravilloso. A mí me gusta esos términos que amplían el conocimiento o el concepto que tenemos de en quién hemos creído. Hebreos 12:2 dice literalmente: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Este es un texto maravilloso y que sabemos de memoria, lo conocemos muy bien, pero exactamente a qué se refiere con autor y con consumador. El término autor viene del griego argegos. Argegos es curioso porque entre los nombres que en Isaías se menciona sobre Jesús, se habla de que él es príncipe de paz. Pues argegos significa príncipe. El autor está diciendo que nuestros ojos tienen que estar puestos en el príncipe, en Jesús, el príncipe. Y entonces, ¿por qué el término autor? Me llama la atención porque este término príncipe es una palabra compuesta. Y la palabra compuesta que viene acá, arge, lo que habla es de dominio, poder y gobernatura. Estamos hablando que eh, el autor nos está aconsejando que pongamos nuestra fe, que pongamos nuestros ojos en el que tiene dominio, en el que tiene poder, en el que gobierna. Recuerdan los discípulos cuando decían: pero ¿quién es este que hasta el mar y el viento le obedecen? Pues ahí tenemos que poner nuestra fe. En este Jesús tenemos que poner nuestra fe, porque Él gobierna y gobierna todo. ¿Cómo no poder nosotros vivir confiados si Él tiene el dominio y el poder sobre todas las cosas? Y este término eh, que completa la palabra argegos es ago y habla de conducir. Y entonces esto me maravilla, porque yo voy a poner mi fe, usted y yo vamos a poner nuestra fe para que nos conduzca el que tiene todo el poder, todo el dominio y toda la gobernatura. En Él vamos a poner nuestra mirada, en Él vamos a poner nuestra fe para que Él nos conduzca. Entonces podemos decir, esta primera parte, podemos decir, puesto los ojos en Jesús, el que domina, que tiene poder para guiar. Ah, maravilloso. Esto es lo que la Biblia enseña de dejarnos guiar por Jesús. Si nos dejamos guiar por Jesús, no tenemos pérdida.
no tenemos error, no tenemos fallo. Hablo de Jesús hacia nosotros. Nosotros siempre nos vamos a equivocar. Pero si nuestra fe está puesta en el que tiene el dominio de todo, no tenemos que preocuparnos. No tenemos que sobre preocuparnos, no tenemos que afanarnos, no tenemos que estresarnos. ¿Por qué? Porque Él tiene el dominio de todo. Y Él sabe lo que a usted y a mí nos conviene, y Él sabe por dónde llevarnos, y Él sabe a dónde llevarnos. Y claro, entonces viene el término que es consumador, porque dice, puesto los ojos en Jesús, autor, ya lo entendemos, tiene poder, el dominio, el gobierno para guiarnos a nosotros, y Él es consumador. Y cuando veo la palabra consumador, pues no hay mucha diferencia, porque el término consumador es teleoites, que habla de consumar. Lo que llama la atención es que estudiando la palabra viene de una raíz que, veanlo acá, la raíz es teleio, perfecciona, logra y cumple. Estamos hablando de la fe. ¿Dónde estamos poniendo nuestra fe? Pues en este Jesús que tiene el poder para guiarnos y es el que perfecciona lo que usted y yo no podemos hacer. Es el que logra lo que usted y yo no podemos hacer. Él es el que cumple lo que ha prometido. ¿Cómo no poner nuestra fe en alguien que definitivamente no importa lo que pase, no importa lo que suceda, no importa cómo estén los tiempos, no importa cómo está la actualidad, Él cumple lo que promete? Entonces mi fe va a estar confiada en alguien que me dijo, lo haré y lo hará. Que alguien dijo, me defenderá y me defenderá. Que alguien dijo, me guiará y me guiará. Ese es el Jesús en donde tiene que estar puesta nuestra fe. Entonces, si ponemos el texto con respecto a estas palabras, tenemos que decir, puesto los ojos en Jesús, el que domina, que tiene poder para guiar, el que perfecciona y cumple la fe. ¿Dónde depositamos nuestra fe? En el que cumple lo que ha prometido. Yo puedo pensar que muchas veces ponemos nuestra fe hasta de forma indirecta en personas y es cuando nos llevamos decepciones. Hemos decepcionado a otros y otros nos han decepcionado a nosotros, porque de una forma directa o indirecta hemos puesto nuestra fe en ellos, no nuestra vida, la fe en algo. Yo tenía la fe, un ejemplo, yo tenía la fe de que fulano iba a cumplir con el pacto que hicimos, con el trato que hicimos, y no lo hizo. De forma indirecta, confiamos nuestra fe en alguien que nos llega a decepcionar, que nos llega a fallar. Pero cuando usted y yo depositamos nuestra fe en Jesús, tenemos la seguridad de que nunca va a fallar y que siempre va a cumplir. Nuestra fe, le pongo aquí en recuadro, esta fe que todos tenemos debe estar, no debe estar en la fe misma, lo que decíamos ahora, sino en el creador y la fuente de la fe, que es lo que estaba enseñando el autor de los Hebreos acá. El creador y la fuente de la fe se llama Jesucristo. Ahí tiene que estar la fe. No confío en la confianza, confío en el autor de mi confianza, en la fuente de mi confianza, el que ha puesto fe en mí y alimenta mi fe. Ahí es donde debe estar nuestra fe. Y conforme vamos avanzando en la vida de cristianos, nuestra fe debe irse fortaleciendo. Ahora, viene una pregunta que es obvia y es lógica. ¿Cómo fortalecemos nuestra fe? Los discípulos, vean esto, los discípulos le dijeron a Jesús, aumentanos la fe. Y Jesús no se las aumentó. Les dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, hay dos comparaciones que hace Jesús. Pueden decirle a este monte, quítate, y el monte se quitará. O pueden decirle a este árbol, desarráigate y échate al mar, y el árbol se desarraiga y se echa al mar. Y yo siempre decía, ¿cómo llegar a tener una fe así tan grande y tan poderosa? Y decirle a un monte que se mueva. Si todos tuviéramos esa fe a ese nivel, ¿se imaginan qué pleito con la montaña? Quítate montaña, que no me gustas ahí. Y viene otro, con igual de fe. No, pero a mí me gusta la montaña ahí. Montaña, vuelve ahí. ¿Ve qué pleito? No, montaña, quítate. No, montaña, vuélvete ahí. Ese pleito. Vean que esto es una ilustración que hace Jesús. Pero si existiera ese nivel de fe en el ser humano, imagínense qué clase de pleitos con el árbol, que se mete al agua, que se sale, que se mete al agua, que se sale, porque a uno le gusta y a otro no. Pero es que la fe no tiene que ver con este nivel de credibilidad de lo que podemos hacer. Y esto es lo que quiero que analicemos más fino todavía. Romanos 10:11
vamos a ver cómo fortalecemos nuestra fe. Romanos 10:11 dice que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces, yo quiero poner mi fe en Jesús. Ya la puse en Jesús, pero ¿cómo fortalezco esa fe? Dice que con el tamaño de una semilla de mostaza puedo hacer algo así. Pero ¿a qué se refiere exactamente Jesús? Vean cómo se fortalece la fe. Pablo viene hablando en Romanos y en el versículo 14 hay un texto muy conocido y que siempre hemos usado para motivar y motivarnos a hablarles a otros de Cristo. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quienes predique? Y siempre se usa este texto para ir a predicar, para ir a evangelizar, para motivar a las personas a hablar de Cristo. Hay que hacerlo y aleluya, amén. Pero este tiene el secreto de cómo se fortalece nuestra fe, porque dice, ¿y cómo creerán? Esta es la parte de la fe. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Este término, creer, tiene que ver con lo que usted y yo escuchamos. Con lo que usted y yo escuchamos. ¿Queremos fortalecer la fe? Empecemos a escuchar. ¿De qué o de quién? A escuchar de aquel que nos salvó, de aquel que entregó su vida, de aquel que es el Hijo de Dios, de aquel Jesucristo que vino a caminar entre nosotros para enseñarnos el camino de regreso a casa. Ahí es donde se fortalece nuestra fe. Cuando escuchamos, ok, escuchamos de Jesús. ¿Cómo escuchamos de Jesús? Predicaciones, estudios, canciones que exaltan a Jesús, pero principalmente a través de su palabra. Ahí mismo Pablo escribe en Romanos, versículos más abajo, en el 17, dice, así que la fe es por el oír. ¿Lo ven acá? Quiero fortalecer mi fe. Muy bien, pues la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Maravilloso, maravilloso porque esto me hace comprender que la fe no es cuestión de decirle Dios, fortalece mi fe. Señor, te pido en el nombre de Jesús que pongas más fe en mi vida. No funciona así. Por eso Jesús a ellos no les contestó a la solicitud que les hizo de aumentanos la fe, porque no funciona así. Vámonos al texto para que lo analicemos más clarito todavía. El término oír que viene acá viene del griego akoi, y akoi quiere decir oír. Ahora, la raíz de este término akoi viene de akuo, que habla de escuchar y obedecer. Ya sabemos la diferencia, le hemos dicho antes, entre lo que es oír y lo que es escuchar. Escuchar con tiene que ver con poner atención. Entonces, la fe es por poner atención. ¿A qué? A la palabra de Dios. Y no solamente es poner atención a la palabra de Dios, tiene que ver con obedecer la palabra de Dios. Y eso es fe. Yo voy a hacer algo que la palabra me enseña. Leo la palabra y dice acá, la palabra me dice que medite en su palabra de día y de noche. Es más, lo voy a poner más clarito. Dice, honra a padre y a madre para que todo te salga bien. La leí. Le pongo atención, honra a padre y a madre para que todo te salga bien. Ok, todo me tiene que salir bien. No solamente con leerla, hay que obedecerla. Y cuando todo me sale bien, ¿qué estoy diciendo? Arte de magia, no. Es que estoy obedeciendo por fe lo que la palabra me dice que debo de hacer. Entonces, cuando yo veo los resultados de escuchar y obedecer la palabra, ¿qué pasa con mi fe? Se fortalece. Yo les he contado muchas veces a ustedes que al principio no teníamos que comer, estábamos recién casados y mi esposa, por fe, cree que el que ha de proveer a nuestra mesa es Dios. No es mi trabajo, no es mi salario, es Dios. Y ora y da gracias por la comida que no hay en la mesa. Yo les decía a ustedes en forma sarcástica, de yo ya el hambre le está afectando porque gracias a Dios por estos alimentos y no hay nada en la mesa. Pero hay una mujer de fe, ojo, y ese mismo día llega mi hermano y nos invita a comer. Y comimos, pero como locos, comimos mucho. Oí, vi el resultado de la fe. ¿Qué pasa con mi fe? Se fortalece. De ahí en adelante nunca más dudé de que en mi mesa volvería a faltar comida. Y a la fecha nunca ha faltado comida en mi mesa. Mi fe se ha fortalecido. Si llega un momento de crisis, un momento en donde, wow, como que hay escasez,
Mi fe ya está fortalecida porque he puesto atención a la palabra que declara que, el, que Dios pues suplirá todo lo que me falte. Ya la he escuchado, le he puesto atención y ahora la estoy obedeciendo. Y entonces veo los resultados de la fe. Nosotros no adivinamos la voluntad de Dios, la escuchamos y la obedecemos. Eso es fe. De eso se trata la fe. Y aquí les voy a decir algo. La fe no tiene que ver con lo que usted y yo podemos hacer. Voy a orar para que alguien se sane. Y tengo fe en que mi oración hará que esa persona se sane. ¿Qué pasa si no se sana? ¿Y qué pasa si se muere? A mí me pasó, yo oré por mi papá, Señor, sácalo del hospital y se murió. Bueno, lo sacó del hospital. Oramos por una niña que estaba enferma, estaba en el hospital. Dios, sana a esta niña y se murió. Cuando yo vi que mis últimas dos oraciones por sanidad murieron, yo dije, no vuelvo a orar por nadie que esté enfermo. No vuelvo, por el que oro se muere, mejor no vuelvo a orar por el que esté enfermo, porque no había comprendido algo. La fe no tiene que ver con que se haga lo que yo quiero que se haga. La fe tiene que ver con que yo creo que se hace lo que Dios quiere que se haga. Su soberanía es lo que se cumple. La fe consiste en que yo creo que aquí se hace la voluntad de Dios, no mi voluntad. Por eso, esta ilustración de que quítese la montaña, póngase la montaña, bájese el árbol, súbase el árbol, no es literal, porque si la fe consistiera en que se haga lo que yo quiero, lo que voy a tener es una lámpara mágica de Aladino, y de eso no se trata. Se trata de que la fe es que yo creo, confío y espero que aquí en la tierra se haga la voluntad de Dios. Entonces yo oro por alguien que está enfermo y pongo toda mi fe en que se va a hacer la voluntad soberana de Dios. Dios, en el nombre de Jesús, sana a esta persona. Y Dios dice, me la llevo. Oh, me voy a enojar entonces porque no cumplió mi deseo. No, no, gloria a Dios, porque en mi fe oré para que Dios hiciera sanidad en ella. Se la llevó. Está mucho mejor y le hemos dicho, ahora está mucho mejor que nosotros. Ya está viviendo eternamente con el Rey. Se hace la voluntad de Dios, se hace su soberanía. Vean que el libro de los Hebreos 11:1, conocidísimo, habla de es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y esto es lo que me hizo reaccionar en esto. ¿Qué es lo que se espera y qué es lo que no se ve? Lo que se espera es la soberana voluntad de Dios, no la voluntad del ser humano. Hemos confundido, tal vez hemos confundido de que la fe es que yo creo, yo declaro, yo confieso y se tiene que hacer. Pero si Dios no quiere, por eso hemos caído o han caído, sacamos de ese saco, han caído iglesias en que hacen campañas de sanidad y llegan personas creyendo que van a ser sanas ahí porque la iglesia convocó a una campaña de sanidad, pero si a Dios no le place sanar a nadie ese día, ¿qué pasa con estos que pusieron su fe en la iglesia, en la convocatoria, en la campaña de sanidad? Salen frustradas y salen dudando de que si Dios les ama, de que si Dios escucha, o que si ahí verdaderamente hablan de un Dios real, crean más dudas de lo que es alimentar la fe. Nosotros no andamos regalando milagros. Nosotros por fe andamos declarando que la voluntad soberana de Dios se cumple en el cielo y se cumple en la tierra, como dice el Padre nuestro. La oración, modelo. Nuestra fe tiene que ver que aquí en la tierra se cumpla la voluntad de Dios y no la voluntad del ser humano. Y si yo espero que se cumpla la voluntad de Dios, cuando no se cumple lo que yo quiero, no me resiento, no me enojo, sino que le doy gloria a Dios, porque se está haciendo lo que Dios quiere aquí en la tierra. Y yo seré el instrumento para que Dios haga lo que Dios quiere hacer aquí en la tierra. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Aquí voy cerrando, porque este es el término que me liga la fe a una esperanza viva. El término espera, que viene acá, viene del griego elpis, que significa exactamente esperanza.
es pues la fe, la certeza de la esperanza. ¿Lo ven acá? La fe y la esperanza están ligados. La fe y la esperanza están ligados. Hemos visto el término esperanza en nuestra actualidad como un ojalá. Y cuando se cumple un qué dicha. Hoy voy con esa prisa otra vez. Yo tenía la esperanza de que, eh, no, yo tengo la esperanza de que Saprissa gane la Recopa y perdió 3-1. Se murió la esperanza porque no se cumplió. Esa no es la esperanza bíblica que habla. La esperanza bíblica que habla es la que está ligada a la fe, porque la esperanza bíblica es esa que nos alimenta en quien usted y yo hemos creído. ¿Cómo lo pone Pedro acá? Véanlo acá, porque es maravilloso lo que dice Pedro acá. Por eso puse a este estudio Esperanza Viva. Dice Pedro, excelente texto, vean esto. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. O sea, volvemos a nacer a una esperanza viva. ¿Cómo? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esto es una esperanza viva. Una esperanza viva, ¿por qué? Porque Jesucristo se levantó de los muertos. Y uno ha dicho Pablo cuando dice, si Jesucristo no se hubiera levantado de los muertos, en vano sería nuestra predicación, vana sería nuestra fe. Pero nosotros creemos, ¿por qué? Porque Él se levantó de los muertos. ¿Quién lo levantó? El Dios y Padre, con el Espíritu que ahora habita en nosotros. Entonces tenemos una esperanza viva, porque no estamos en un ojalá llegue yo al cielo, porque no es ojalá. Y que cuando lleguemos al cielo, ¡ay, qué dicha, lo logré! No, tenemos una esperanza viva porque sabemos que aquel que levantó a Jesucristo de entre los muertos nos ha llamado a nosotros a vivir eternamente con Él a través de Jesucristo en comunión con su Espíritu Santo en nosotros. El término esperanza que viene acá, les dije que elpis significa esperanza. La traducción que viene aquí, maravillosa, dice que elpis significa confianza mezclada con expectación. Hay una confianza en lo que va a venir. Esa expectación que tenemos nosotros es que se va a cumplir la voluntad de Dios. Si hablamos aquí en la tierra, si hablamos aquí en la tierra, estamos diciendo que tenemos la confianza puesta en Jesús. Estamos poniendo nuestra fe en Jesús. Cuando oramos por alguien, cuando oramos por alguna situación económica, cuando oramos por algún conflicto entre personas, familiares, cuando oramos por una situación, estamos poniendo la confianza con la expectación de que fijo, Dios va a hacer algo. No lo que yo quiero. Él, bajo su soberanía, va a hacer algo. Entonces, mi oración va dirigida a que Dios haz tu voluntad. Entonces, tengo una esperanza viva acá de que todo lo que pide el Padre en el nombre de Jesús, Él lo va a conceder bajo su voluntad. Y la esperanza viva alimenta mi fe de que un día he de partir acá y no por mis méritos llegaré a vivir eternamente con Dios por medio de Jesucristo. Porque si mi fe está puesta en los méritos, cuántos estudios hago, cuánto sé de la Biblia, cuánto me congrego, cuánto alabo a Dios, cuánto leo la Biblia, cuánto oro, me quedo, porque la expectativa es humana. Y literalmente el proverbista dice que para el hombre hay caminos que parecen rectos, pero su final son finales de muerte. Si mi expectativa está en lo que yo logro hacer acá, estoy cayendo en que creo que la salvación es por obras, por cumplir la ley. Pero cuando tengo una esperanza viva puesta en Jesucristo, es que yo lucho todos los días por hacer las cosas bien, por amor a Dios. Pero la salvación es asegurada por haber recibido a Jesucristo en mi corazón y vivir para Él. No vivo como me da la gana, vivo para Él, como Él quiere que viva. Y entonces lucho por amor a Él, honrando esta esperanza viva que ha puesto en mi corazón. Esto es esperanza viva. Es lo que podemos usted y yo analizar a través de Romanos 10 y ligándonos a las palabras de Pedro que leímos ahorita, usted y yo tenemos fe, la tenemos, la vamos a fortalecer. ¿Cómo la vamos a fortalecer? Oyendo la palabra de Dios. Por eso es bueno leer la Biblia, estudiar la Biblia. Por eso es bueno escuchar predicaciones, escuchar estudios. Por eso es bueno alimentarse
de lo que es la palabra de Dios en sus diferentes presentaciones, sea por un estudio, una predicación o cuando la leemos y el Espíritu nos habla a nosotros a través de la palabra, porque eso fortalece nuestra fe. Que encontramos algo que dice la Biblia, ah, yo no sabía esto, ok, voy a empezar a practicar esto que la Biblia me dice que haga y empiezo a ver los resultados. Cuando veo los resultados de poner atención a la palabra y de obedecerla, mi fe se va fortaleciendo cada día más. Esto es exactamente vivir ustedes y yo en una esperanza viva. Amén.